Esta mañana queremos tratar acerca de los criterios de inadmisión y de improcedencia en la acción de protección, ¿sí? Pero para hacer aquello yo quisiera que nos vayamos ubicando en un contexto que es importante que recordemos que el momento constitucional que estamos viviendo no es nuevo, sino que más bien es el resultado de un proceso que ha venido incluso más atrás de la Constitución del 2008, ¿sí? No sé si me pueden ayudar pasándole a la diapositiva. ¿Por qué decía esto? Porque en el año 98, es decir, la Constitución anterior, ¿sí?, a la que actualmente nos rige, nos planteó justamente un ejercicio denominado el amparo constitucional. Y este amparo constitucional lo que pretendía era proteger cuando se estaba vulnerando un derecho, ¿sí? Actualmente, la Constitución del 2008 fortalece este mecanismo de protección y se transforma justamente en la acción de protección con características parecidas, pero que no son las mismas, ¿sí? Entonces, quiero que veamos esta evolución. Y esta evolución parte justamente o porque es importante que regresemos a ver la Constitución del 98, porque aquí nosotros encontramos este reconocimiento de derechos y estos mecanismos de protección que son fundamentales. La siguiente, por favor. Eso podríamos plantearlo dentro de un contexto general. Ahora, vamos al tema procesal. Nosotros tenemos también un contexto procesal en donde tenemos que observar esto. Y primero, que efectivamente hoy en día tenemos un derecho que está reconocido y que nos dicen que podría ser vulnerado. Es decir, la primera garantía que nosotros tenemos y es el reconocimiento de la existencia de ese derecho. Pero cuando ese derecho es vulnerado, podemos aplicar justamente la garantía jurisdiccional como un segundo mecanismo que nos permite proteger este derecho. ¿Por qué esto? Porque quien debería realizar todas las acciones necesarias para proteger el derecho es el Estado. Entonces, realmente no debería ser necesario la existencia de las garantías jurisdiccionales porque el Estado, a través de todo su aparato, debería estar trabajando para proteger estos derechos. Pero, en la realidad, cuando nosotros nos vemos vulnerados por un derecho, la pregunta es cómo nos protegemos o cómo recuperamos del mismo. Y entonces podemos justamente hablar o aplicar las garantías jurisdiccionales. Y aquí aparece un elemento que es fundamental también, que es la reparación integral, ¿sí? Es decir, aquí también hay una evolución, porque cuando hablábamos de solamente el amparo constitucional, no hablábamos de reparación integral. Ahora se ha creado o también se ha asumido que cuando existe la vulneración del derecho, no basta solamente el decir ya no vulneren ese derecho, sino que adicional a ello también es necesario, ¿qué cosa? Tratar de que las cosas regresen al estado inmediato anterior de cuando se vulneró ese derecho. ¿Y a esto cómo se lo conoce? Como la reparación integral. Y ese es el contexto procesal. Pasemos, por favor, la siguiente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Aquí tenemos unos dos elementos que sí quiero que los analicemos con mucho detenimiento. Una realidad que vivimos en el país es que que normalmente, o no normalmente, no debería ser así, pero lastimosamente es así, muchas ocasiones quien termina vulnerando los derechos resulta que es el mismo Estado, ¿sí? Y cuando es el Estado el que genera una vulneración de un derecho, nosotros tenemos un mecanismo procesal que nos permite tratar de evitar que ese derecho sea vulnerado. ¿Cómo se llama esto? Pues sencillo, el proceso contencioso administrativo. ¿Cuál es la dificultad de esto? Que el proceso contencioso administrativo se demora, en primera instancia, unos 3 añitos nomás. Y después,
cuando casamos o cuando se casa la sentencia, porque ustedes recordarán en el proceso contencioso administrativo no hay apelación, sino únicamente casación, y nos vamos a Corte Nacional de Justicia, estamos hablando de unos 5 añitos más. Y entonces cuando yo soy vulnerado por un derecho, resulta que me tengo que ir a divertir en el contencioso administrativo y luego en la Corte Nacional de Justicia por 8 años, para ver si efectivamente se vulneró o no se vulneró el derecho. Y ahora pongamos un elemento adicional, les invito a que puedan leer un artículo que escribió el doctor Diego Núñez del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el donde hacen un ejercicio bien interesante y revisa los procesos contenciosos administrativos que llegan a Corte Nacional de Justicia. Resulta que es lo que plantea y llega a dar unos datos muy interesantes porque dice únicamente el 30% de las casaciones en materia contencioso administrativa son aceptadas. Es decir, usted cuando va a la Corte Nacional de Justicia ya sabe que el 70% casi está perdido. Vamos a pelear por ese 30% a ver qué pasa. Y encima, eso va a suceder ¿en qué tiempo? En 8 añitos. ¿Qué tal? Por el otro lado, ¿sí? Tenemos a las garantías jurisdiccionales, que como ustedes saben y conocen, son mucho más ágiles, tienen un proceso que es mucho más dinámico, obviamente porque está tratando de proteger derechos constitucionales. Y resulta que ahí, a lo mejor, en un primer momento, vamos a tener una sentencia en unos 15 días, exageremos, en un mes. Y digamos que apelan, y entonces vamos a tener una sentencia de segundo nivel, de segunda instancia, digamos en unos 2 meses, exageremos, 3 meses, pongámosle con total exageración, 5 meses. Pregunta, ¿cuál tiempo es mayor? ¿8 años o 5 meses? 5 meses, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el ciudadano? Trata de hacer todo lo posible para encuadrar ese derecho, un derecho vulnerado, y lanzarse hacia las garantías jurisdiccionales. Pero esto, a su vez, ¿qué está generando? Realmente un problema para el sistema jurisdiccional. ¿Por qué? He conversado con varios amigos jueces y lo que me dicen es, no, pues nosotros tenemos que atender por lo menos una garantía jurisdiccional semanal, porque muchísima gente está decidiendo no lanzarse a los 8 años, sino que más bien intentar por la vía de garantías jurisdiccionales. Es más, tengo otro colega conocido que conversábamos en una de las provincias que hoy está atravesando duros momentos, ¿sí? Y él me decía, para mí es complicadísimo el asunto porque yo por lo menos tengo que resolver un habeas corpus diario, por lo menos uno. De ahí el día que más hay, 3 diarios. Y entonces los jueces se encuentran ahorita saturándose de garantías jurisdiccionales, a más del trabajo que ya tienen en los procesos ordinarios. Una situación que realmente tenemos que observar, ¿no? Ahora, pongo todos estos contextos que les acababa de mencionar porque tenemos que ir revisando cuándo es admisible y cuándo es improcedente una acción de protección, porque claro, si es que cualquiera de nosotros fuese juez y tiene una acción de protección, lo primerito que va a tratar de decir es inadmitido. ¿Sí? ¿Para qué? Para salir rápido y poderse dedicar posiblemente a sus procesos ordinarios. ¿Sí? Pero veamos un poco más de esto. Siguiente, por favor, tenga la bondad. Muchas gracias. Para ello tenemos que recordar que el artículo 88 de la Constitución, cuando nos habla de la acción de protección, nos establece un objeto de protección extremadamente amplio, ¿no? Sí, porque ahí nos dice que la acción de protección tiene como objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, ¿sí? Y nos dice que efectivamente va a interponerse cuando exista la vulneración de derechos constitucionales. Entonces, vean que aquí tenemos todos los derechos que están en la Constitución, algunos que a veces todavía ni siquiera los hemos llegado a estudiar, ¿sí? Porque es bastante amplio esto. Pero, de otro lado, tenemos en cambio el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Siguiente, por favor. Que nos dice lo siguiente, porque ojo, así como tenemos la definición de la acción de protección en la Constitución, tenemos en cambio en el 42 de la Ley de Garantías una serie de
elementos que limitan, o por lo menos en teoría deberían limitar justamente el acceso a la acción de protección. ¿Y qué nos dice ahí? Que la acción de protección no procede, ¿sí? No procede cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos, cuando de los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que tales actos se deriven, tales actos se deriven daños susceptibles de reparación, cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o ilegalidad del acto o omisión que no conlleven la violación de derechos, ¿sí? Que cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que demuestre que la vía no fuera adecuada o eficaz, cuando la pretensión del accionante sea declaración de un derecho, cuando se trate de providencias judiciales y cuando el acto o omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado en el Tribunal Contencioso Electoral. Y entonces nos dice, vean, cuando se trate de esto, no presente acción de protección, ¿sí? Entonces, el objeto que vimos hace un momento, que era bastante amplio, acá ya lo redujeron bastante, ¿no es cierto? Y aquí viene un tema que es súper importante. En la última partecita de este artículo nos dice, en estos casos, de manera sucinta, el juez o la jueza o juez, mediante auto declarará inadmisible la acción y especificará la causa por la que no procede la misma. Es decir, nos dice, si es que se trata de estos casos, a la primera, por favor, declare inadmitido. Aparentemente está claro esto. Pero si ustedes se fijan, en la parte superior nos dice que no procede. Y acá, en cambio, al final nos dice, es inadmisible. Y aquí tenemos un choque entre dos temas procesales que son importantes. La siguiente, por favor. Que es, una cosa es la inadmisión y otra cosa es la improcedencia. ¿Sí? La inadmisión está directamente vinculado con los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ¿sí? Y esto tiene que hacerse a través de una respuesta del ente jurisdiccional en el cual no admite a trámite la acción planteada. Eso se llama inadmisión. Mientras que la improcedencia se refiere a cuando le declara el juzgador luego de un análisis de que no existe la vulneración de derechos. Nótese que efectivamente tenemos dos situaciones procesales totalmente diferentes. Y si regresamos a revisar el artículo 42, que hace un momento incluso lo leía, ¿sí? Encontramos que nos dice que no procede y que también se lo inadmite. Entonces tenemos ahí un choque, ¿sí? Siguiente, por favor. Antes la anterior. Entonces aquí viene la pregunta. Los casos planteados en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ¿son causas de inadmisión o son causas de improcedencia? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y la respuesta es muy sencilla. Por favor, siguiente. La respuesta la vamos a encontrar en una sentencia que ya tiene sus años, ¿sí? Porque es del año 2013, ¿sí? En la sentencia 102-13-CEPS-CCC, ¿sí? Así que vayan a revisar esa sentencia, no es muy amplia, son unas 40 o 50 hojas nomás, y ahí van a encontrar la respuesta a lo que acabamos de conversar. Pasen bien. O si quieren saber qué dice esa sentencia. Veamos de una vez. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nos dice esta sentencia? Nos dice que no todas las causales de inadmisión ni de improcedencia, que no todas son causales de inadmisión ni de improcedencia, sino que más bien las clasifique. El 42, que acabamos de revisar hace unos minutos, nos dice no todas no son causales para que usted inadmita, ni tampoco son todas para que se declare una improcedencia. Vamos a ver cuáles son las de inadmisión y cuáles son las de improcedencia. La siguiente, por favor. Nos dice que son de improcedencia las primeras 5. ¿Cuáles son? Primero, cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales, ¿sí? Y la Corte hace una reflexión al respecto y dice, oiga, señor juez, ¿y usted cómo sabe si efectivamente existe o no existe una violación de derechos si ahorita lo único que usted tiene es la acción presentada? Entonces tiene usted que escuchar
tiene que ver qué he presentado como prueba para poder determinar si efectivamente existe o no esta violación de derechos constitucionales. Luego le dice, cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se deriven daños susceptibles de reparación. Y entonces dice, oiga, ¿y usted cómo sabe si es que esto ya se revocó? A lo mejor sí se ha revocado, pero ¿qué pasa si es que sigue generando efectos jurídicos? Y esos efectos jurídicos siguen generando daño. Entonces usted tiene que escuchar, valorar y después podrá tomar una decisión. La tercera, cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad de un acto u omisión que no conlleve a la violación de derechos. Y ojo, acá la Corte incluso ya habla de actos normativos, dice, oiga, si es que se trata de un acto normativo, hay otras garantías que usted tendrá que utilizar. Pero usted no puede saber eso si es que previamente no ha escuchado a las partes. Puede ser que exista aquí un acto que efectivamente sea inconstitucional, pero a lo mejor no está violando un derecho. Entonces dice, usted tiene que valorar y tiene que escucharlo, ¿sí? Para poder tomar esa decisión. Y esta, la cuarta es fundamental, porque es lo primerito que nos dicen todas las instituciones públicas, ¿no? Dice, cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. Y entonces, esto es lo que siempre nos dice la administración pública, nos dice, vea, vaya a divertirse unos 8 añitos allá entre el contencioso administrativo y la Corte Nacional de Justicia, porque para eso se creó ese procedimiento. Y a mí, no me diga nada de la acción de protección. Y acá nos dice, no, acordémonos también esto que podemos vincularlo, ¿sí? Con aquellas decisiones que la Corte también ya ha tomado y ha indicado que las acciones de protección tienen que irse viendo caso por caso para determinar efectivamente si existe o no existe el mecanismo procesal adecuado para proteger el mismo. Y entonces dice, acá de nuevo volviendo al tema, ¿cómo puede saber el juez si es que no ha escuchado al legitimado pasivo, qué es lo que tiene que decir? ¿Cómo puede saber el juez si es que no ha practicado prueba? Si efectivamente existe o no existe el mecanismo adecuado. Si es que la acción de protección es o no es el mecanismo adecuado para proteger ese derecho. Y luego, cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho. ¿Sí? Entonces ahí también recordemos que la acción de protección las garantías jurisdiccionales no crean derechos, sino más bien los protegen, ¿no? Entonces eso también tiene que aplicarse después de que se haya escuchado a las partes. Siguiente, por favor, y 2 minutos y terminamos. ¿Qué significa esto? Primero, que no son requisitos de admisibilidad, que en estos casos es necesario que se haga un análisis, ¿sí? Que este análisis se lo determine a través de una sentencia motivada, y luego de esto también, para que esto se pueda hacer, tendrá que hacerse la audiencia. Entonces, el juez está obligado que en estos 5 casos que acabamos de revisar, tiene que hacerse la audiencia, tiene que escucharse a la otra parte, tiene que desarrollarse la prueba, y luego de eso deberá tomar la decisión motivadamente. Y me voy a las causales en cambio de inadmisión, que con eso ya termino. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las causales de inadmisión? Cuando se trate de providencias judiciales y cuando el acto sea emanado del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado en el Tribunal Contencioso Electoral. Estas 2 son las únicas causales que son aplicables para inadmitir. ¿Qué significa inadmitir? Veamos también de una vez. El siguiente, por favor. Esto significaría que aquí el juez puede, con la primera providencia, determinar que lo que se está planteando a través de la acción de protección no es posible admitirlo, y a través de un auto, pues va a tener que, en el momento de la calificación de la acción, tener que darle esta categoría de inadmisión. ¿Y esto por qué? Porque, por un lado, cuando hablamos de providencias judiciales, es muy fácil poder determinar que efectivamente existen otros mecanismos que incluso el día de hoy vamos a trabajar con el resto de colegas, ¿sí? Y en el caso de los procesos electorales, pues también tiene su propia legislación, ¿sí? Y ahí tendríamos estas 2 únicas causales de inadmisión respecto del 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Les agradezco por haberme atendido y espero no haberles aburrido mucho. Gracias.